En esta oportunidad revisaremos los conceptos de variables directamente proporcionales y de variables inversamente proporcionales. Variables directamente proporcionales. Supongamos que dos variables x e y se relacionan a través de cierta regla de correspondencia. Diremos que x e y son variables directamente proporcionales si y solo si, al efectuar cualquier cociente entre un valor que obtiene y con su respectivo valor de x, siempre esos cocientes nos van a dar el mismo valor. Va a ser igual a un cierto k, que le vamos a llamar constante de proporcionalidad. Eso significa que al dividir y por x, eso es k, o en forma equivalente, diremos que y es igual a la constante de proporcionalidad, por el valor de x. Una observación: si los valores de x e y los graficáramos en un sistema de ejes coordenados, entonces obtendremos como gráfica la ecuación de una recta que pasa por el origen 0, 0. Ejemplos de variables que son directamente proporcionales. Supongamos que estamos en una situación problemática que se refiere al proceso de la construcción. Bajo condiciones ideales, diremos que son variables directamente proporcionales dentro de ese problema lo siguiente. Por ejemplo, al considerar la variable cantidad de trabajo a realizar y la variable tiempo necesario para realizar el trabajo, nos damos cuenta que esas dos variables son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una cierta cantidad de trabajo por realizar, requeriremos cierto tiempo para realizarla. Si, por ejemplo, duplicamos la cantidad de trabajo a realizar, bajo condiciones ideales, debiéramos también triplicar el tiempo que se requiere para realizar ese trabajo. De igual modo, las variables cantidad de trabajo a realizar y número de obreros que se requieren para ese trabajo también son ejemplos de variables directamente proporcionales. Así, por ejemplo, si una cierta cantidad de trabajo a realizar, por ejemplo, se reduce a la mitad, entonces la cantidad de obreros que se requerirán para hacer ese nuevo trabajo será la mitad de lo que se requería antes. Eso bajo condiciones ideales. Un ejemplo de dos variables que no corresponden a variables directamente proporcionales son aquellas que obedecen, por ejemplo, a la siguiente tabla. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si mientras la variable x vale 1, la variable y vale 11, cuando x vale 2, y vale 12, cuando x vale 3, y vale 13, cuando x vale 4, y vale 14, etc. En este caso, nos damos cuenta que mientras la variable x aumenta, la variable y también aumenta. Sin embargo, el aumento que se produce en la variable x no está en la misma proporción en que aumenta la variable y. Así, por ejemplo, si la variable x cambia su valor desde 1 hasta 2, es decir, si se duplica, la variable y aumenta de 11 a 12, y en ese caso no se duplica. Por lo tanto, mientras la variable x aumenta en cierto porcentaje, la variable y no aumenta en la misma razón. Por lo tanto, este es un contraejemplo de dos variables que no son directamente proporcionales. Variables inversamente proporcionales. Supongamos que x e y son dos variables que se relacionan a través de cierta regla.
diremos que x e y son variables inversamente proporcionales si al multiplicar ahora los valores de x e y respectivos, los resultados son siempre exactamente el mismo. Es decir, x por y es igual a k, donde nuevamente k se llama constante de proporcionalidad. En forma análoga, si x por y es igual a k, constante, al despejar y, obtenemos que k divide a x. Perdón, y es igual a k dividido por x. Son dos definiciones equivalentes para el mismo concepto. En este caso, si nosotros quisiéramos graficar los valores de x e y que obedecen a la definición de variables inversamente proporcionales, obtenemos como gráfica lo que se presenta en la figura. A modo de ejemplo, nuevamente, en una situación problemática referida al proceso de construcción, bajo condiciones ideales, son variables inversamente proporcionales ¿quiénes? Por ejemplo, la variable cantidad de obreros y la variable tiempo necesario para realizar el trabajo. Si yo aumento el número de obreros al doble, bajo condiciones ideales, se supone que con el doble de trabajadores se requerirá la mitad del tiempo para realizar exactamente el mismo trabajo. Entonces, mientras una variable aumenta al doble, la otra se reduce a la mitad. Se reduce o disminuye proporcionalmente a la otra. De igual modo, la variable tiempo necesario para realizar el trabajo y número de horas diarias que se requiere para realizar el trabajo. Nuevamente, si yo triplico el tiempo necesario para realizar un cierto trabajo, entonces requeriré un tercio de la cantidad de horas que se requería antes diarias para realizar el mismo trabajo. Es decir, en este caso, mientras una variable se triplica, la otra se disminuye un tercio. Un ejemplo de dos variables que no son inversamente proporcionales corresponden a las dos variables que están dadas en la tabla. Cuando la variable x vale 100, la variable y 10. Cuando la variable x vale 90, y vale 20, y así sucesivamente. En este caso, mientras una variable, la x, disminuye, la variable y aumenta, pero no aumenta en la misma proporción en que disminuye la x. Por ejemplo, cuando x varía desde 100 a 90, la variable y aumenta de 10 a 20. Mientras la variable y se duplica, la variable x no se disminuye a la mitad. Por lo tanto, mientras una aumenta, la otra no disminuye en la misma proporción. Por lo tanto, no son variables inversamente proporcionales.